Saludos amigos, yo soy Pío Antonio Cerda y este es el primer video tutorial de nuestro curso de ortografía del español. Empecemos. En primer lugar queremos referirnos a un grupo de letras del alfabeto español que por sí solas pueden representar sonidos. Se trata de las vocales. Tenemos aquí las 5 vocales A, E, I, O, U. Son las únicas letras que en el idioma español pueden representar sonidos por sí solas. Este grupo de letras suele dividirse en dos grupos separados. Uno denominado vocales abiertas, compuesta por las vocales A, E, O, y otro denominado vocales cerradas, compuestas por las vocales I, U. Esta división que se hace de las vocales entre vocales abiertas y vocales cerradas es una división que se toma en cuenta para realizar algunas labores y para puntualizar algunos conceptos que posteriormente vamos a tratar en este curso, y por eso pues hacemos referencia a la misma, es decir, hacemos referencia a esta definición entre vocales abiertas y vocales cerradas. Otro concepto importante dentro de lo que es la ortografía del español es el concepto de sílaba, que tenemos aquí debajo. Aquí hemos puesto una definición de sílaba que nos dice que la sílaba es la vocal o el grupo de vocales y consonantes que pronunciamos con un solo golpe de voz al decir una palabra. Bueno, esa definición vista por sí sola, o más bien leída de esa manera, no nos dice mucho, pero si pasamos a la acción, utilizando tres términos cualquiera, como estos tres términos que tenemos aquí, estas tres palabras que tenemos aquí arriba, podemos determinar con claridad a qué nos referimos cuando hablamos de sílaba. Pronunciamos la primera palabra, completo. Pronunciada así de forma natural, no nos dice mucho, pero pronunciámoslas de una manera más pausada. Completo. ¿Cuántos golpes de voz hemos dado para pronunciarla? Hemos dado 3, de manera que por eso se dice que la palabra completo tiene 3 sílabas. Veamos la segunda palabra, la palabra crédito. Al pronunciarla de manera pausada, crédito, también damos 3 golpes de voz, 3 emisiones de voz al pronunciar la palabra crédito. Por eso se dice también que la palabra crédito tiene 3 sílabas. Observe ahora el cambio con la siguiente palabra, la palabra cajón. Cajón. ¿Cuántos golpes de voz hemos hecho para pronunciar la palabra? Pues obviamente hemos hecho solo 2. Por eso decimos que la palabra cajón tiene 2 sílabas. De igual manera, una palabra para cuya pronunciación solamente necesitemos un golpe de voz es un monosílabo. Es una palabra de una sílaba. Monosílabos serían, por ejemplo, palabras como el, que, un, sol, te, etc. Hay muchísimas palabras que pronunciamos con un solo golpe de voz y todas ellas son monosílabos. Veamos otra palabra más, la palabra que tenemos aquí debajo, la palabra consonante. ¿Cuántos golpes de voz necesitamos para pronunciar la palabra consonante? Veamos. Consonante. 4 golpes de voz. Por eso decimos que la palabra consonante tiene 4 sílabas. Entonces, para saber cuántas sílabas tiene una palabra, basta con pronunciarla de manera pausada y contar los golpes de voz que damos al pronunciarla. Visto este concepto, pasaremos a dos conceptos que también necesitamos dominar para poder continuar con nuestro curso de ortografía del español. El concepto de vocal tónica y vocal átona. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de vocal tónica?
Bueno, la vocal tónica es aquella sobre la cual recae el mayor esfuerzo de entonación al pronunciar una palabra. Por ejemplo, tomemos la palabra raíz, que es una de las 4 palabras que tenemos aquí. Raíz, al pronunciarla, hay una de las 2 vocales que la componen que recibe el mayor esfuerzo de entonación. ¿Cuál de ellas es? Bueno, obviamente es la I, ¿verdad? Raíz. No decimos raíz, ¿verdad? Decimos raíz. De manera que raíz tiene una vocal tónica que es la I, ¿verdad? La I. De igual manera, en la palabra plata tenemos la primera A como vocal tónica porque es la A que recibe, esa primera A que recibe el mayor esfuerzo de entonación. No pronunciamos la palabra plata, sino plata. Así que la segunda A sería átona y la primera A sería una vocal tónica. De la misma manera, la palabra manicomio, vamos a usar esta palabra para detallar un poquito más cómo sabemos cuál es la vocal tónica en una palabra que siempre será una sola, ¿verdad? Siempre una palabra tendrá una única vocal tónica, aunque tenga varias átonas. Vamos a utilizar esta palabra para precisar con mayor detalle cómo darnos cuenta de cuál es la vocal tónica en una palabra. Vamos a hacerlo poniendo el énfasis en cada una de las vocales que contiene la palabra manicomio. Primera vocal, la vocal A de la sílaba ma. Pongamos el énfasis en esa A. ¿Cómo sonaría la palabra? Manicomio. Manicomio. Obviamente muy mal pronunciada, ¿verdad? Y si ponemos el énfasis en esta I de la sílaba ni, entonces la palabra sonaría manicomio. Manicomio. También mal pronunciada. Ahora cuando la ponemos aquí en la O de la sílaba co, entonces sonaría correctamente, sonaría manicomio. Por eso esa O es la vocal tónica. No pronunciaríamos la palabra poniendo énfasis en esta I, en esta última I, porque sonaría manicomio. Ni tampoco en la O final, porque sonaría manicomio. Ambas pronunciaciones bastante mal, ¿verdad? Así que manicomio tiene esta O como vocal tónica y las demás vocales serían vocales átonas. De igual manera, en la palabra Pérez, la primera E recibe el mayor esfuerzo de entonación. ¿Verdad? La vocal E recibe el mayor esfuerzo de entonación y por eso la primera E en Pérez es la vocal tónica. Es interesante saber que ese criterio o un criterio similar se utiliza para designar una sílaba como tónica. Una sílaba tónica es aquella que contiene la vocal tónica de la palabra. Entonces noten que en una palabra de 2 o más sílabas siempre hay una vocal en la que recae el mayor esfuerzo de entonación y esa vocal es una vocal tónica. ¿Por qué tónica? Porque recibe el mayor esfuerzo de entonación. La otra vocal o las otras vocales, en caso de que contenga más de 2 vocales la palabra, entonces serían vocales átonas. Bien, visto estos conceptos de vocal tónica y vocal átona, vamos a dejar aquí este video tutorial y en el próximo video tutorial vamos a estar hablando de lo que son las vocales concurrentes, o más bien la concurrencia de vocales. Hablaremos entonces de lo que es el hiato, el diptongo y el triptongo. Les habló Pío Antonio Cerda. Hasta el próximo video tutorial.